Nos metemos en nuestra sala de cine y lo hacemos por penúltima vez porque nos acercamos ya irremediablemente al final de temporada. Como si de una buena serie se tratase, espero que haya sido buena para quien la haya visto. Por supuesto, estoy siempre de la mano de mi compañero y amigo periodista, cinéfilo, por supuesto, Cristian López. Muy buenas noches, Cristian. Muy buena, Rafa, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar de una película que tiene 40 años y que hoy en día a lo mejor no podría hacerse, igual que la naranja mecánica, como decíamos la semana pasada, pero que sin embargo podría estar muy vigente, porque determinados temas pues siguen ahí un poco en debate, ¿no? Mi pregunta es, Cristian, ¿cuál es el sentido de la vida? Eh, es curioso, ¿no? Es complicado esa definición y yo creo que no solo es complicada, sino es inabarcable. Esa definición creo que es imposible de definir y bueno, como bien dice, supongo que la mayoría de gente que no esté Habrá viendo o entendido escuchando la broma. ya sabrá, ¿no? De lo que vamos a hablar, aunque es cierto, ¿no? Que no es una película tan conocida como se pueda pensar, más allá de que el grupo sí que es conocido, ¿no? Bueno, los Monty Python sí que es un grupo muy conocido, pero o por lo menos la sensación que a mí me da el típico grupo o cineasta en este caso, ¿no? Que todo el mundo conoce, pero que realmente no muchos han visto sus películas, que son pocas, más allá de la archiconocida La vida de Brian, que bueno, ya no solo por lo importante y relevante que es para la historia del cine, desde mi punto de vista, y de la comedia en este caso, sino porque es una de las películas, porque es la que es más accesible a todo el mundo, y porque se la han echado en la tele muchísimas veces. O sea, al Se ha final no convertido en comercial, sí, claro, claro, por y eso sin digo serlo. exactamente, exactamente, ¿no? Por eso digo que el sentido de la vida es mucho, mucho más de culto en ese sentido que esta, quizás. ¿Por qué precisamente, Cristian, el sentido de la vida, que efectivamente es la película de la que vamos a hablar y de la que estamos hablando ya, ¿por qué el sentido de la vida, por ejemplo, y no la vida de Brian? Eh, desde mi punto de vista, el sentido de la vida es como película, ¿no? Como largometraje, que yo no lo definiría como una película en ningún caso. Eh, o largometraje, no lo definiría en ese sentido, pero creo que sí que define mucho mejor, siendo inferior como película, como obra cómica a la vida de Brian, desde mi punto de vista, sí que define mucho mejor a los Monty Python que la vida de Brian, ¿no? Al final, este grupo de cómicos británicos, sin duda y con total merecimiento, uno de los mejores de la historia, es un grupo que hace muy, muy bien sketches, y de hecho ellos salen de ahí, ¿no? De los sketches y luego, es verdad que les cuesta mucho más hacer historias largas, ¿no? Por lo menos es es la impresión que a mí me da, que les cuesta mucho más o no se han atrevido tanto a eso, más allá de, ya te digo, de la vida de Brian que se sostiene como historia completa, como largometraje completo y además posiblemente sea la mejor comedia satírica de la historia del cine. Posiblemente sea por la relevancia que ha tenido y la relevancia que sigue teniendo aún hoy día. Eh, pero si miramos el resto de películas, por ejemplo, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada no se sostiene a día de hoy como película y el sentido de la vida como película realmente tampoco. Si la Es que es una dividimos colección de cortometrajes. es una colección de cortometrajes que Arranca con un cortometraje, precisamente. exactamente y que lo intentan juntar y darle un sentido, ¿no? Pero realmente no se sostiene, por lo menos desde mi punto de vista no se sostiene. Como película en general sí que se sostienen los sketches, que hay algunos maravillosos, y ahora hablaremos un poco de ellos, pero por ejemplo, es verdad que este grupo quizás sean los cómicos más, el grupo de cómicos más famosos de la historia de la comedia, de los más conocidos.
y ya te digo, y vuelvo a repetirlo, con total merecimiento, pero bueno, a nivel cinematográfico creo que hay otros grupos cómicos muy, muy superiores y ahora mismo me viene a la mente los Zaf, Abrams y los hermanos Sacker, ¿no? Que por ejemplo, pues, autores de obras como la saga de Atrápalo como pueda, en este sentido, con Leslie Nielsen como actor fetiche, me parece que a nivel cómico de películas de largometraje puramente dicho son muy superiores a los Monty Python, aunque a nivel de sketch, de comedia pura y satírica, bueno, pues, eh, no voy a ser yo el que descubra, ¿no? A los Monty Python. Fíjate, Cristian, que hay muchas cosas de las que hablar, ¿no? El sentido de la vida significó, en cierto modo, el final de los Monty Python, porque terminaron un poco encabronados, de que se me entienda la presión y con perdón de ella. John Cleese, por ejemplo, terminó hasta el mismísimo del sentido de la vida. Sí, sí, desde luego que fue un poco, fue un poco, como digo, su... Yo creo que es un poco eso, ¿no? Yo creo que ellos se divertían mucho haciendo sketches, haciendo televisión, y un poco cuando dieron el salto al cine y trataron de contar historias más largas. Yo creo que eso también le venía yo un poquito más grande quizá, o no, o simplemente no quisieron meterse en esos berenjenales, más allá de la vida de Brian. Pero, porque ya te digo, creo que de películas tienen solamente cuatro películas en sí. Pero sí que es verdad que también, bueno, pues cada uno luego ha tirado, ¿no? Por diferentes estilos y se ha ido a otros berenjenales, que es un poco lo que ya pasó con, o sea, que es eso, ¿no? Cuando el grupo se empezó a disolver, pues ya cada uno tenía sus propias inquietudes, quizás el que ha prolongado su carrera más sea Terry Gilliam, que sea, y que después Bueno, eh, como actor, sea, quizá el más conocido internacionalmente sea precisamente John Cleese, ¿no? Terry Gilliam, sí, es verdad que se ha movido en muchos terrenos. sí, como actor seguramente sea John Cleese el más conocido y de largo es el mejor actor de la vida de los Monty Python y es mi favorito del grupo con muchísima diferencia, pero sí que es verdad que no ha tenido un peso, tiene papeles en determinadas películas, pero no ha tenido un peso como actor que diga, o yo creo que a las nuevas generaciones le preguntas por John Cleese y pues no. Sí, ha sido un secundario, Nunca ha tenido ese peso en ninguna película que haya hecho posterior a los Monty Python y mira que ha estado en obras importantes mismamente, si no me equivoco, en la saga de Harry Potter está. Pero no tiene un peso, a diferencia de Terry Gilliam, como digo, que yo creo que al que ha tenido una carrera, una trayectoria en el cine, en este caso desde el punto de vista del director, mucho más sólida y se ha destapado como, más allá de la comedia, un director de muchísimo prestigio. el sentido de la vida, Christian, es comedia muy inteligente, que era lo que era Monty Python, pero es que Monty Python a la vez era, era una colección de tipos, de individuos más que irreverentes, casi ofensivos, ¿no? En su forma de expresar su posición ideológica. El sentido de la vida es una película para quien sea corto de mira, insultante. Sí, O sea, sí, al final se aleja un poco, perdóname, del prototipo. Lo hablamos con Bienvenido al fin del mundo, aunque hay notables diferencias entre ese tipo de comedia y lo de Monty Python, pero se aleja mucho del prototipo de comedia británica, así como muy fina, ¿no? O sea, ellos son muy brutos. sí, sí, es un poco es un poco lo que intentan transmitir, ¿no? Es llevar a lo más absurdo posible y a lo más satírico posible la idiosincrasia británica, ¿no? Por lo menos es de donde ellos surgen. De hecho, para mí, más allá de, al margen, dejando a un lado la vida de Brian, lo que yo siempre recomiendo es buscar o tratar de buscar lo que es donde ellos, Monty Python Flying Televisión. Circus, ¿no? Donde ellos comenzaron, ¿no? El circo ambulante de los Monty Python, o sea, que es accesible, no sé, es muy complicado, no creo que se pueda encontrar doblado, pero bueno,
al final es comedia escénica y no hace falta realmente enterarte mucho de los diálogos, aunque sí que creo que está subtitulado. Sí. Lo se puede encontrar por la BBC. Y es lo que yo siempre recomiendo de esta gente, que es donde ves realmente el tipo de comedia donde ellos se sienten más a gusto y la verdad, y lo que a ellos realmente les gusta hacer, ¿no? El sentido de la vida, por si alguien no lo ha visto, es una película que está compuesta de distintos capítulos, por eso decíamos antes que era casi una colección de cortometrajes, donde se intenta explicar, como bien indica el título, el sentido de la vida, aunque al final no explican absolutamente nada y para mi gusto terminas peor de lo que empieza la película en cuanto a comprender algo, ¿no? Ya no te digo el sentido de la vida, sino a comprender lo que sea, ¿no? A comprender eh, por qué es jueves y no miércoles, ¿no? Por ejemplo. Eh, es una película, tú hablabas del absurdo y era lo que te quería decir. A mí incluso se me hace excesivamente absurda, ¿eh? Por momentos sí, por momentos llega a ser muy absurda, pero yo la verdad que me siento muy a gusto en ese tipo de comedia de que al final no hay partes que tratan de ser hirientes en el sentido de eso, de ser sátira, de buscar hurgar en la herida, ¿no? Pero hay otros que simplemente es comedia pura, absurda, sin ningún tipo de sentido y la verdad que me siento muy a gusto en este tipo de comedias, ¿no? Terry Gilliam lo hablaba antes y a mí, por cierto, me encanta una película maldita para él, que es El hombre que mató a Don Quijote, que le costó años y años hacerla. Cristian, ¿con qué te quedarías tú de la película sin meternos todavía en el tema de escenas? Porque hablamos de que es excesivamente absurda, pero ¿qué es lo que te llama a ti del sentido de la vida? Más allá de lo que ya hemos ido hablando. Porque ya te digo que a mí, Sin por entrar en momentos, escenas, que es complicado. se me hace compleja, ¿eh? O sea, igual que la vida de Brian, también te tiene que gustar ese tipo de humor y tener, ya digo, amplitud de mira, porque yo soy creyente y podría sentirme muy ofendido con la vida de Brian. Me parece una comedia satírica estupenda, pero aquí ya me cuesta más trabajo en determinados momentos, Cristian. Sí, yo tengo siempre un conflicto, ahora que hablabas de lo de la vida de la vida de Brian, ¿no? Que realmente no la veo una película que hay gente con la que he discutido sobre eso, no la veo una película en absoluto irrespetuosa con la religión o sea, en este caso el cristianismo, ¿no? Es casi Con más la, blasfema la última tentación de Cristo, hay que decirlo, ¿eh? De Martin Scorsese. por ejemplo, pero no la veo para nada irrespetuosa, así que eh, trata de encontrar el punto más absurdo que incluso yo creo que los propios creyentes, ¿no? La gente que pueda sentirse aludida con respecto a lo que se cuenta en la película, yo creo, me parece sano que se rían de eso incluso, ¿no? Yo creo que tenemos que llegar hasta ese punto, ¿no? Para realmente ser tolerantes. En este caso, con respecto a al sentido de la vida, es lo que hablaba, ¿no? Es muy complicado, no es una película que te atraiga como obra completa en su conjunto, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, sí que tendría mucho interés a día de hoy o tendría mucha relevancia a día de hoy por la capacidad de la visibilidad, ¿no? Que tiene, la viralidad que tiene los fragmentitos cortos. Yo creo que ahí los Monty Python eran unos absolutos genios hoy en día y al final lo que te llama de la película son esos, son determinados momentos, determinados sketches, determinadas escenas que al final es lo que la hacen grande y lo que han permitido que la película pase a la historia, ¿no? O que se recuerde como una de las grandes películas de comedia, ¿no? Dime la verdad, ¿hay algún fragmento, algún capítulo o alguna parte, como lo llaman ellos, que eliminarías tú del sentido de la vida? Buah.
Yo tengo que Eh, decir que, por ejemplo, en la pero parte, ¿en qué ¿cómo es? sentido? ¿Pero Lo- te lo lo- lo- eliminarías lo- porque me aburra los o años de que... otoño, sí que tú digas, mira, es que esto ya es que me parece insostenible, como tú has dicho, ¿no? Por ejemplo, los años de otoño es muy graciosa, pero no tiene sentido ninguno, que es la del señor que está comiendo en el restaurante Ah, bueno, y lo pero inflan hasta que revienta literalmente. es que, es que no, yo creo que no quitaría nada por eso, tía, que, por ejemplo, esa me parece de absurda que hay, sin venir a cuento y que realmente no te cuenta absolutamente nada, ¿no? Porque mientras está ese señor que va a explotar, en la mesa de al lado hay unos comensales que quieren irse porque Está mm, vomitando, es que vomita sin sentido. no, pero la muchacha está diciendo que ella tiene un periodo excesivamente Sí. grotesco, ¿no? Y no quiere mancharle la mesa y demás. O sea, que es todo tan absurdo. Eh, yo creo que no quitaría. Si hay algo que se me hace pesado, simplemente ya está, por mi manera de ser y por mis gustos, ¿no? Personales, son las escenas musicales, ¿no? O sea, de lo poco que podría yo prescindir de la película o que digo, bueno, pues esto me da un poco más igual que transcurra más rápido, es de lo poco que quitaría de en sí, ¿no? De la película, la escena musical. El resto, la verdad, que no me sobra nada. Precisamente, las escenas musicales son poquitas, pero demasiado largas, ¿no? Porque, por ejemplo, la escena de la parte, espérate, que lo voy a mirar porque si no se me olvida, la parte, El padre que ya el no puede mantener a su hijo, ¿no? crecimiento de educación, no, la anterior, el tercer mundo, la canción del semen, del esperma, a mí se me hace muy larga, ¿eh? Sí, sí, O sea, sí, a ya nos veces hemos sí. enterado, ya hemos entendido el concepto, no extiende la canción durante 2 minutos. Sí, sí, la verdad que por eso digo que hay veces que las escenas musicales, por lo menos para mi gusto, hay gente que le encantará y que será su parte favorita seguro, pero para mí, pues sí, es lo que, si yo tuviera que prescindir de algo, sería de eso, ¿no? Cristian, ¿puede estar el mensaje sin que ellos lo pretendieran en que la vida y la muerte son completamente absurdas? Es decir, nacen y la escena del parto es surrealista por completo y la muerte al final es estúpida también, ¿no? Como se produce. Yo creo que sí, que un poco va por ahí por ahí la historia de que no hay que no hay que prestar que por ahí va el sentido de la vida, ¿no? De que no hay que prestar tanta atención que no hay que preocuparse tanto de las cosas, ¿no? Que al final uno va a morir y uno, por mucho que intentes controlar tu vida o querer ser eh, lo más digno posible en tu vida, al final pues, puede ser que nazca o que mueras de una forma completamente absurda o ridícula y que eso no lo vas a controlar nunca tú. Por lo que yo veo es un poco ese, el sentido que ellos muestra, que ya está, tío, pásatelo bien, lo que dure tiene que durar, pásatelo bien y sé tolerante con todo, ¿no? O sea, no sirve de nada ofenderse. Fueron visionarios en el sentido de que a día de hoy muchos de esos temas que tratan en el sentido de la vida es que de hecho yo estoy seguro de que hoy no se podrían hacer esos sketches. No, seguro, o sea, seguro que no, seguro. El sketch que protagoniza John Cleese en la clase de educación sexual, ¿no? Que yo creo que ese sería, me parece uno de los más brutos, de hecho, de todo el sentido de la vida, que sería imposible que hoy, desgraciadamente, sería imposible, quiero decir, Sí, sí, sí. que hoy se pudiera hacer, ¿no? Que ellos lo hicieran con esa tan bien hecho entonces y que hoy sea imposible, ¿no? Cuando han pasado más de 40 años, 25 40 años. años, más de 45 años, perdón, o no, No, exactamente 40, 40 años, 40. fue desde el 83, correcto, 40 años. Me parece increíble que desgraciadamente hoy no se pudiera hacer, pero es de los más brutos de la película. Por cierto, Cristian, hay otro sketch que lo estoy recordando ahora, que es de la mediana edad, que es la pareja esta que está de vacaciones, quieren comer hawaiano y los meten en un calabozo y llega el punto que le sirven un menú o varios menús, varias posibilidades de menú de conversación. Y me ha venido a la cabeza, no, hace 40 años el WhatsApp ni se imaginaba, Internet ni se imaginaba, y sin embargo hace 40 años ya estaban con problemas de comunicación. Con problemas con comunicación.
Eh, es increíble, ¿no? Veía hoy, no recuerdo ahora mismo o qué serie o qué película era, pero veía una cosa que recordaba la frase esta de, no sé ahora de quién era, pero de el que no conoce la historia, pues Está condenado a está repetirla. condenado a repetirla, ¿no? Lo veía hoy en una película, en una serie, pero no recuerdo ahora mismo el nombre cuál es. Y un poco viene al caso, ¿no? El que es un poco, al final la historia se va a repetir con el paso de los años, seguimos con los mismos problemas que había antes, en ese entonces falta de comunicación por determinado, por el problema que sea, hoy en día por, ¿no? Los aparatos, por el móvil y todo este tipo de cuestiones que están dificultando la comunicación verbal entre las personas y al final ahí está, en el 83 ya se burlaban de eso, ¿no? Vaticinio, vaticinio. ¿Cuál es tu escena favorita, Cristian? Bueno, sin lugar a dudas, ya digo que todo lo que sea de John Cleese, o sea, me parece un actor cómico brutal, o sea, de lo mejor que hay, de lo mejor que hay en la historia del cine y de la televisión. O sea, me parece brutal su capacidad de comedia, gestual, verbal, Mm. eh, absolutamente todo. La capacidad de actuar que tiene John Cleese me parece increíble. De hecho, hace unos años en Reino Unido se hizo una lista de entre los mejores cómicos, quienes consideraban cuáles eran los mejores cómicos de la historia, ¿no? Los 50 mejores cómicos de la historia, John Cleese fue el número 2. O sea que eso habla de la importancia, la trascendencia que tiene para la historia de la comedia en sí. Y si me tengo que quedar con un sketch suyo, ya te digo que hay algunos que me hacen más gracia por ejemplo, el de la educación sexual. Hay otros que por otros motivos, pero con uno que yo me río constantemente por lo absurdo que es y por todo es el del parto. El sketch inicial del parto se me parece completamente desternillante. Me estoy riendo de principio a fin. Con ese sketch, de hecho, me parece el mejor de toda la película. Pues yo estaba entre ese, no, perdón, estaba entre el de la educación sexual, porque por eso que me he hablado, porque es muy impactante que en el 83 te hagan eso, que hoy no se podía hacer, pero me voy a quedar con el momento en el que, no la canción, con el momento en el que ese padre de George Side llega a su casa y hay más niños que en India. O sea, es imposible que ese matrimonio pues, haya podido tener ese número incalculable de, de prole, ¿no? Y llega y dice, bueno, pues me han echado el trabajo, os tengo que dar, no recuerdo qué era, os tengo que donar para la ciencia, para experimentos científicos, creo que era, ¿no? Dijo que sí, que ya no os puedo mantener, ¿no? Que sois tantos que ya no os puedo mantener. Y a mí me hace gracia, estoy recordando en un momento, porque uno de los niños más pequeños, no, una de las niñas más pequeñas, le dice en ese momento, joder, somos tantos, te la podría haber guardado bien, ¿no? Algo de eso le dice. Correcto, correcto. Me quedo con ese momento inicial de esa parte del tercer mundo. Vamos con Muy el bien. momentazo, Cristian. ¿Qué nota le pondrías a El sentido de la vida? Le Esta es pondría y le pone, complicada, vamos. esta es muy complicada por eso, ¿no? Por cómo valorarla, ¿no? Como película o como concatenación de sketches, ¿no? No, es muy complicado y tendría una nota distinta a otra en función de esas dos valoraciones. Así que, siendo justo en comparación con el resto de películas que la estamos valorando en su conjunto, esta también hay que hacerlo así. Por lo tanto, no le puedo dar una nota tan alta como me gustaría. Le doy un 6. Un 6. Me sorprende, me sorprende. Seguro que si fuera por sketches tendría un 8, 8 y Sí, medio, sí, 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 seguro, seguro, efectivamente. seguro. Pues me ha dejado cao porque yo iba a decir un 7. Pero bueno, ya que le das tú el 6, me voy a atrever un poco más. Hay un amigo por ahí que probablemente me retire la palabra porque es muy de Monty Python. Le voy a dar un 6 y medio. Venga, lo voy a poner a la altura de Bienvenido al fin del mundo. Por eso de que me parece excesivamente absurdo. Cristian, no sabemos cuál es el sentido de la vida, pero bueno, hemos intentado Me hace encontrarle el falta que no. sentido no hace falta. Hemos intentado encontrarle el sentido al sentido de la vida, que eso ya es lo esencial. Como siempre, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Muchas gracias a ti, Rafa, como siempre. Un abrazo.